Cava. Cavas. Tanto la cava superior como el inferior, ¿dónde llega? La aurícula derecha. La derecha. Llega a la cara posterior de la aurícula derecha. Una vez que la sangre llega a la aurícula, ¿qué es lo que hace? Se expande, se relaja. Al relajarse permite su llenado. Luego la que se llena entra en fase de contracción. Una vez que entra en fase de contracción, la sangre ¿a dónde se va? Al ventrículo derecho, atravesando el orificio aurículo ventricular o atrio ventricular. Una vez que esto pasa, para que esto pase, el ventrículo tiene que relajarse. Una vez que el ventrículo se llena, entra también en fase de contracción. Y la sangre se va ¿a dónde? Al tronco pulmonar. Y una vez que se va al tronco pulmonar, la sangre se va hacia los pulmones para hacer el recambio hacia los por oxígeno. Entonces, el recambio que está el recambio gaseoso se da a nivel pulmonar. Una vez que los pulmones eliminan el CO2 y lo recambian con oxígeno, esta sangre retorna al corazón. ¿Por dónde lo va a hacer? Por las venas pulmonares. ¿Y dónde llegan las venas pulmonares? A la aurícula izquierda. Llegarán a la aurícula izquierda. En la misma mecánica, se relaja para llenarse y luego se contrae para enviar la sangre a través del orificio auriculoventricular al ventrículo izquierdo. ¿Y el ventrículo izquierdo qué hará? Enviará la sangre a la aorta. Y la aorta es la que va a hacer circular la sangre por todo muscular. ¿Qué será más fácil? Enviar la sangre al tronco pulmonar para que se distribuya en los pulmones, o enviar la sangre a la aorta para que se distribuya por todo el cuerpo. ¿Qué será más fácil? Enviar a la pulmonar, ¿no? Menos trayecto, menos tortuosidad de los vasos, calibre casi constante. Entonces, las paredes ventriculares derechas son más delgadas porque trabajan menos, mientras las paredes ventriculares izquierdas son más prominentes porque van a trabajar más. Imagínate, van a la aorta y todos los calibres son los mismos. El cuerpo va a haber vasos de menor calibre, los filamentosos, incluso las arteriales. Pamela. Esta era más. Trabaja más. Se hipertrofia el ventrículo. Entonces, normalmente siempre el ventrículo izquierdo va a ser más grueso que el ventrículo derecho. Esto se puede volver patológico. Acompañando a una enfermedad. Es la resistencia vascular al paso de la sangre. Puede ser por placas atenuatorias, insuficiencia. Los vasos periféricos les van a ofrecer mayor resistencia al paso de la sangre. Para vencer esa resistencia, ¿qué va a hacer el corazón? Trabajar más. Gasto cardíaco para vencer la resistencia vascular periférica. Entonces, eso en el tiempo, esa hipertrofia ventricular izquierda en el tiempo se hace patológica. Y llega un punto en el que el corazón se hace tan grande que no es suficiente la dilatación coronaria que le da, ¿no? Para sostener toda esa masa muscular. O sea, el corazón empieza a fallar. Entra en insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca izquierda, porque también existe la insuficiencia cardíaca derecha, por efecto de llenado. Ya un tema fisiológico. Entonces, ven cómo los cambios anatómicos morfológicos pueden explicar ciertas patologías, en este caso patologías tan comunes como la tensión cardíaca. Por eso es importante conocer cómo se componen las paredes del corazón, cómo se relacionan con los grandes vasos que van a emerger o entrar a cada cavidad. Entonces, para no olvidarnos, el ciclo cardíaco va a empezar con un periodo de elongación y llenado ventricular diástole y finaliza con un periodo de acortamiento y vaciado ventricular sístole. Es básicamente lo que nosotros escuchamos cuando vamos a hablar de posterior,
asma. Entonces, lo que estaremos básicamente buscando cuando una presión arterial será cómo está el llenado ventricular y cómo está el vaciado ventricular. Podemos encontrar fases de sístole elevada en el vaciado ventricular. Es difícil, o sea, no puede vaciarse el ventrículo hacia la aorta porque está ofreciendo mayor resistencia. Fisiopatológicamente, desde la anatomía también se puede explicar por qué. Entonces, una vez que hemos visto la localización en el mediastino medio, tenemos que ver algo. Si lo vemos como estructura, tenemos que ver la pared. La pared está compuesta por tres capas: endocardio, miocardio y epicardio. La capa más interna, endocardio, delgada, formada por endotelio y tejido conectivo subendotelial, una membrana de revestimiento del corazón que también cubre las valvas. El miocardio, que es netamente músculo cardíaco, ¿no? Músculo cardíaco que está compuesto por esta capa media muscular que es el helicoidal. La distribución de la capa muscular tiene una configuración helicoidal. Y el epicardio, que es una delgada capa externa formada por mesotelio que va a dar paso a la lámina visceral de pericardio seroso. ¿Dónde más encontraremos mesotelio? Acá pues ver se desprende hacia abajo una cinta muscular llamada cinta centromarginal o banda moduladora. Entonces, estas capas que recubren a los órganos, el corazón, siempre son la que termina en la base del ciclo capilar anterior y que en conjunto con la valva anterior. Además, el corazón tendrá una arquitectura, ¿no? Tiene que tener unas bases. ¿Cuáles serán sus bases? Su esqueleto fibroso, que es otra cosa que un complejo armazón fibroso de colágeno denso. ¿Cuáles van a ser estos? Formados por 4 anillos. ¿Qué anillos son? Los que rodean a los orificios de las valvas. Acá tenemos a la de la valva mitral o aurículo-ventricular izquierda, a la de la valva tricuspidea, la aurículo-ventricular derecha. Acá tendremos el de la valva aórtica y el de la valva pulmonar. Además, tendremos estructuras como los trígonos fibrosos y las porciones membranosas de los tabiques, que es otra cosa que todo este tejido conectivo que se ubica en medio de los anillos. Entonces, estos van a servir como esqueletos para darle forma. 2, para permitir el anclaje. Ahí se van a anclar las valvas, ahí se van a anclar los músculos. Entonces, tenemos la ubicación y su arquitectura. ¿Cuál será la orientación? El corazón. Su orientación es básicamente de derecha a izquierda, ¿cierto? Del hombro derecho al hipocondrio izquierdo. Entonces, va a estar ligeramente angulado, ¿no? Hacia la izquierda. ¿Qué más? Va a estar reposando sobre el diafragma y con el ápex ligeramente levantado. Teóricamente se supone que tiene un ángulo de elevación de más o menos 30 grados. ¿Con qué se va a relacionar? Se relaciona con el saco que lo envuelve, pericardio, con el timo en su cara anterior, pero será el timo formación linfoide de la infancia que se evoluciona hacia la adolescencia. Entre los 8 y 15 años el timo empieza a evolucionar hasta que ya como rezamos de grasa. A estas alturas nosotros buscamos timo de timo, grasa. Pierde completamente su función. Los pulmones hacia la parte lateral, el diafragma hacia la cara inferior y el esófago hacia la parte posterior. Además, se va a relacionar con estructuras vasculares, arterias y venas, con todos los grandes vasos y arterias que están alrededor, y con nervios. Nervios como los vagos y los frénicos, que van a acompañar el corazón hacia los lados del trayecto mientras van bajando por el mediastino y dirigiendo fibras hacia la parte pulmonar, dirigiendo fibras hacia la parte abdominal. No olvidemos también que el corazón tiene una forma trapezoidal, ¿no? Con sus bordes. Va a tener borde superior, borde lateral izquierdo, borde lateral derecho, un ápex y una base. Entonces, si bien es cierto, acá tenemos borde derecho, borde izquierdo, ápex, borde superior. También tenemos que entender que el corazón, como una forma piramidal, tiene una base, y esta base va con forma cardíaca, que es mayormente compuesta por la aurícula izquierda y una pequeña parte de la aurícula derecha. Este borde que no tenemos derecho, si lo trasladamos a las caras, será la cara pulmonar derecha, esta la cara pulmonar
externo costal. Y esta de acá, la cara diafragmática. ¿Sí? ¿Se entiende usted? Descanalización, un esquema donde entendemos la retracción de la cara mediastinal de los pulmones y nos va a dejar a la vista el corazón rodeado por su pericardio y el timo. Retiramos tanto el pericardio como el timo, lo que vamos a ver en la estructura cardíaca, compuesta por sus paredes ventriculares, sus aurículas y la naciente de los grandes vasos. Entonces, ya hemos hablado de los bordes, de las caras, sabemos cuáles son sus cámaras, ¿no? Los aurículas y los ventrículos. Sabemos qué vasos son emergentes o entrantes, salientes, ¿no? ¿Cuáles serán los vasos entrantes? A la aurícula derecha, las cavas. Emergente del ventrículo derecho, tronco pulmonar. Vaso entrante a la aurícula izquierda. Las venas pulmonares. Venas pulmonares. Vaso saliente desde la aurícula izquierda. Además tendremos sus válvulas, ¿no? Al lado derecho tendremos la válvula tricúspide, que es el espacio que se va a limitar entre el espacio aurículo ventricular. Al lado izquierdo tendremos la válvula mitral, igual, espacio aurículo ventricular. Y también tendremos válvulas a nivel pulmonar y aorta. Entonces, nuevamente tenemos un esquematización, por eso decimos pericardio, pero lo más importante es esto, ¿no? Acá le hemos hecho un corte coronal bien posterior, para ver la cara más posterior del corazón. Entonces, si esta es el área de la aurícula derecha, estos serán La cava superior y inferior. cava superior y cava Inferior. inferior. Si esto es la aurícula izquierda, estos serán Las venas pulmonares. venas pulmonares. Y esta será la La aorta. aorta y el Tronco pulmonar. tronco pulmonar. Entonces, existen distintos esquemas de las caras cardíacas, ¿no? Entonces, para dejarlo claro, si nosotros vemos desde el punto de vista anterior, la cara anterior, tenemos, esta es la cara externo-costal, cara pulmonar izquierda, pulmonar derecha, base, ápice. Volteamos el corazón por la parte posterior. Primero lo hemos estado viendo así, ahora lo vamos a ver por la cara posterior. Cara diafragmática, base pulmonar derecha. El vértice está posterior al quinto espacio intercostal, aproximadamente a 9 centímetros del plano medio. Entonces, ustedes palpan su quinto espacio intercostal y trazan una línea longitudinal media. ¿Recuerdan esa línea longitudinal media que transitaba por el estudio acá? 9 centímetros hacia allá, en el mismo quinto espacio intercostal, y ahí debería percibirse los ruidos de cierre de la válvula auriculoventricular izquierda, que es, o válvula mitral. En este caso, los choques de punta. Está con un derrame pericardio, que es más prominente. Uno pone la mano en la zona donde debe estar el lápiz y uno lo que va a sentir es en el golpeteo del corazón con la pared torácica. El choque de punta. Uno puede pasar el corazón está edematizado y el corazón realmente tiene un derrame pericardio. La base del corazón, que está opuesto al vértice, compuesto mayormente por la aurícula izquierda y parte de la aurícula derecha, orientado posteriormente hacia T6 o T9. No se olviden las cuatro caras. Individualizando. Atrios o aurículas. Ambas aurículas o ambos atrios o ambas oricuelas, cualquiera los nombres que le quieran dar, van a tener sus propias características. Uno, el orificio atrio-ventricular, en este caso este es izquierdo, derecho. Orificios venosos, en el izquierdo para las venas pulmonares y en el derecho Para la vena cava. para las cavas. Importante,
las aurículas carecen de pilares, carecen de columnas carnosas, no las tienen. Entonces, la aurícula derecha va a ser un pequeño saco cónico donde todas las estructuras venosas que entran van a llegar al seno de las venas cavas. Todas estas estructuras del seno de las venas cavas, donde está llegando la cava superior y la cava inferior, va a tener una pared gruesa, muscular rugosa, compuesto por músculo pectíneo. Si bien es cierto, la pared posterior puede ser ligeramente lisa, sin rugosidad, la cara anterior está tapizada por músculo pectíneo. Va a tener una fosa oval, que no es otra cosa que el vestigio del foramen oval, y esto va a explicar esta zona de acá, porque en la etapa embrionaria existe una comunicación interna. Chicas, guarden unas gavetas. Entonces, en la etapa embrionaria, existe una comunicación interarticular que hace la etapa fetal tardía se tiende a cerrar, se colapsa. Porque en la etapa fetal hay una circulación única, es un circuito que mezcla de sangre oxigenada. Cuando ya un bebé nace, ese edificio tiene que estar cerrado para que empiece a haber doble circuito. Pero a veces cuando hay persistencia de foramen oval, de niños cianóticos, hay varias patologías que se van a resolver. Esos son los casos, ¿no? A ese nivel lo vamos a encontrar en foramen oval. ¿No? Si hablamos de la aurícula izquierda, que va a conformar la mayor parte de la base del corazón, tiene paredes lisas, ¿no? Así tal cual así se ve en la muestra animal o en la muestra humana. Pero las paredes lisas son más de carácter posterior, porque en la cara anterior sigue teniendo un tapizado por músculo pectíneo. ¿Qué más va a poseer? Posee sus espacios para las 4 venas pulmonares. Cuando vemos los ventrículos en su configuración ventricular, vamos a hablar de las columnas carnosas, vamos a hablar del orificio atrioventricular, del aparato valvular y de los orificios arteriales. En este caso, para el tronco pulmonar. Miramos en el ventrículo izquierdo. Entonces, de persistir, aquí se le ha hecho un corte transverso al corazón. Esto será ventrículo derecho o ventrículo izquierdo. Derecho. ¿Por qué? No. Izquierdo. Izquierdo porque es más carnoso. Izquierdo. Izquierdo porque tiene más músculo. Miren el grosor de la pared. ¿Cuál es más grueso? Izquierdo. El ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho. ¿Qué más es importante acá? Dentro de toda la estructura que la vamos a ver después, una de las estructuras que a veces se logran ver en el tercio superior del tabique interventricular es una pequeña prolongación muscular, que es un músculo papilar septal, o también conocido como músculo enano de Narcis. El músculo enano de Narcis. Si vemos el ventrículo derecho, simplemente tiene una forma de cono estrechándose hacia la parte superior de la zona del infundíbulo que lo conduce hacia el tronco pulmonar. Hacia el tapiz interior, su pared del ventrículo está tapizado por trabéculas carnosas o músculos papilares de tercer orden. No vamos a dividirlos en estos de primero, segundo y tercer orden para que lo puedan entender. Además va a tener una cresta muscular gruesa, con prominencia bastante gruesa, ¿no? Que es la cresta supraventricular. ¿Qué función tiene? Todo el flujo sanguíneo
normalmente llega desordenado y choca contra las paredes. Esto funciona como un tabique, que al llegar la sangre ahí lo que hace es redistribuir su flujo. ¿Y a dónde envía el flujo sanguíneo? Hacia la pulmonar. Tiene tres músculos papilares: papilar anterior, posterior y septal. Estos son los pequeños músculos papilares septales. Uno de estos músculos papilares septales es el músculo enanolaxis. ¿Qué más va a intervenir acá? La trabécula septomarginal, que no es otra cosa que esta prolongación de músculo que tiene una inserción en el tabique interventricular y en la pared ventricular. Funciona como si fuera un puente. ¿Por qué es importante esto? Porque conduce parte de la rama derecha del fascículo auriculoventricular, que pertenece al sistema de estimulación y conducción del corazón. Entonces, con los cervigilas, el latido cardíaco, necesidades, impulso cardíaco, no auricular, este impulso viaja al tabique auricular. Después del tabique interauricular pasa al tabique interventricular. Y después de eso tiene que dividirse por las dejícidas, las dejícidas químicas. Así es la cosa. Entonces, cuando va a tomar este camino, toma la zona de la trabécula septomarginal o banda moderadora. Por ahí se va a distribuir sus fibras. Cuando hablamos del ventrículo izquierdo, en cuanto a la parte muscular, todo es más grueso que el derecho, ¿no? Las paredes son más gruesas, los músculos papilares también son más gruesos, son mayores. Tiene una cavidad cónica más larga que la del ventrículo derecho, ¿no? Y esta cavidad cónica va a terminar en la aorta. Se ve un poco sobre la válvula mitral, la válvula tricúspide, la válvula aórtica que es más anterior, la válvula pulmonar que está posterior. Incluso podemos ver la válvula aórtica con sus dos coronarias nacientes, ¿no? Tanto la derecha como la izquierda. Entonces acá, ¿cómo funciona el tema de la sístole y la diástole a nivel valvular? Cuando hablamos de diástole, cuando está relajado y llenándose el ventrículo, como tiene que llenarse, ambas válvulas auriculoventriculares están abiertas, mientras la pulmonar y la aórtica están cerradas. Cuando pasamos a fase de sístole, cuando ya tiene que salir la sangre del ventrículo a la aurícula, pasar del ventrículo a los vasos, sea para la pulmonar o para la aorta, se cierran las válvulas auriculoventriculares y se abren la aórtica y la pulmonar. Entonces, aquí hay una clasificación cuando hablamos de dos estructuras: cuerdas tendinosas y columnas carnosas o músculos papilares. Entonces, estos se van a dividir en primer orden, segundo orden y tercer orden. Cuando hablamos de cuerdas tendinosas, primer orden, nacen en el músculo papilar y se dirigen hacia la valva. Igual va a ser la de segundo orden, nacen en el músculo papilar y también se dirigen a la valva. La diferencia va a estar en la inserción en la valva. Imaginemos que mi mano es una valva. Este es mi borde insertado y este es mi borde libre de la valva. Entonces las de primer orden se van a dirigir al borde libre. Mientras que las de segundo orden se van a dirigir a la cara ventricular. Entonces tenemos cuerdas tendinosas de primer orden, cuerdas tendinosas de segundo orden. Las de tercer orden no nacen en los músculos papilares. Tenemos que irnos a ver netamente de estructura valvular. La estructura valvular está rodeada por un anillo fibroso de Haller. Este anillo fibroso va a servir de inserción para las cuerdas tendinosas de tercer orden. Nacen acá y se proyectan hacia la cara ventricular, como si fuera un radiado, ¿no? Con rayos que le salgan. Y rodean todito el contorno de la valva.
Esas vienen a ser las cuerdas tendinosas de tercer orden. Entonces ya saben. Primero y segundo orden nacen en tercer orden nacen en y hablamos de nacimiento. Inserción distal. Primer orden en el borde libre de la valva. Segundo orden en la cara ventricular de la valva. Y tercer orden en la cara ventricular de la valva. Entonces ven, en el origen hay dos que tienen el mismo origen. En la inserción distal hay dos que tienen la misma inserción distal. ¿Se entendió el tema de fuerza de la Luego tendremos las columnas carnosas. Para entendernos, las columnas carnosas también se dividen en primero, segundo y tercer orden. Este es el mejor ejemplo de una de primer orden. ¿Por qué? Tiene una inserción ventricular, una base de inserción ventricular y tiene un borde libre. Este es su borde libre. ¿Sí? Base de inserción, borde libre. Primero orden. Cuando hablamos de las de segundo orden, son aquellas que tienen dos puntos de inserción, en el tabique interventricular y en la cara ventricular, y se forma como un puente. ¿Sí? El mejor ejemplo de músculo papilar de segundo orden es la trabécula septomarginal o banda moderadora. Es el mejor ejemplo de este músculo papilar de segundo orden. O de columna carnosa de segundo orden. Tercer orden. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo? Esa será primero o segundo orden. Primer orden. ¿Esta? Segundo. Y este tapizado en la pared, tercer orden. Porque las de tercer orden solamente tapizan la pared ventricular. ¿Sí? Tapizan la pared ventricular. De las de primer orden, nacerán ¿qué cuerdas tendinosas? Las de primer y segundo orden. Entonces, si les pongo en verdadero o falso, son cuerdas tendinosas del tercer orden, aquellas que nacen en el músculo papilar, nacen en la nivel esos tres se van a cruzar o se van a unir en un punto que se llama córneos. Interauricular, cuando hablamos de los orificios arteriales o las válvulas, en este caso estamos hablando del orificio de la válvula aórtica. Pues acá tenemos los senos aórticos, esos tres senos aórticos. Estos senos, como bolsas, tienen un borde libre. Este borde libre se llama lúnula. En su extremo tiene una pequeña granulación. Esta granulación o nodo tiene un nombre. Nodos de Arancia. Y si estuviéramos hablando de la organo. Si esta nota es igual, si es pulmonar es igual. Entonces ahí tenemos al tabique interno. Entonces, ¿cómo se verá esto? Cuando se cierran estos son los senos coronarios, ¿no? Cuando se cierran estos nodos de Morgagni o de Arancia, lo que sirven es para sellar herméticamente y no permitir el reflujo de sangre. Si hacemos un corte longitudinal, igual, seno, coronarios, y aquí estamos viendo una pequeña protuberancia en el borde libre, en la lúnula del seno coronario. Esto será, si estamos hablando de la aorta, ¿esto qué será? El nodo. Arancia, ¿no? Si fuera la pulmonar, Morgagni. Ahora, noten esta imagen. Hacia atrás hay unos orificios. ¿A qué corresponderán los orificios si estamos hablando de la arterias coronarias? Son las primeras ramas que tienen los coronarios. Parte inferior del hueso muscular, nada más.
Y eso nos lleva al sistema coronario. Entonces ya vimos por dentro, ¿no? Por dónde emerge. Entonces tenemos coronaria derecha, coronaria izquierda. Las coronarias van a llevar su propio recorrido. Recuerden que la función es irrigar el miocardio y el epicardio y están ubicadas por encima de la valva aórtica, ¿no? Entonces, una vez que se origina la coronaria izquierda, nos va a botar circunfleja, nos va a botar descendente anterior, nos va a botar la arteria marginal izquierda, la coronaria derecha, nos dejará la descendente posterior, nos va a dejar